Hay un sonido que cualquier mexicano de más de 50 años puede escuchar con los ojos cerrados. No es el claxon, no es el frenazo, es ese motor particular, casi de avioncito, que llegaba desde la esquina antes de que el vehículo apareciera. Ronroneante, constante, un poco nasal, como si el motor estuviera tarareando algo para sí mismo. Y antes de ver el vehículo, ya sabías qué era. Era la Volkswagen Combi. No importaba si venía cargada de niños camino al colegio, si traía charolas de pan de una panadería del barrio, si era la que recogía a los trabajadores a las 6 de la mañana en la esquina del mercado. La reconocías de inmediato. Y en muchos hogares mexicanos, ese sonido era tan familiar como la voz del padre llamando a cenar. Lo que muy poca gente sabe es que México no solo usó la Volkswagen Combi durante décadas. México fue el último país del mundo en fabricarla. Cuando Puebla cerró su línea de producción el 30 de junio de 1995, apagó la única fábrica que quedaba en pie en todo el planeta produciendo ese vehículo. Y la razón por la que eso ocurrió dice mucho más sobre cómo funcionan las corporaciones automotrices que sobre el vehículo mismo. Todo empieza en Alemania, en 1947, cuando un holandés llamado Ben Pon llegó a la fábrica de Volkswagen en Wolfsburg con un encargo comercial ordinario y se fue con una idea que cambiaría la historia del transporte latinoamericano. Pon era distribuidor de Volkswagen en los Países Bajos y había ido a negociar precios de importación. Mientras esperaba en las instalaciones, vio algo que los ingenieros de la planta ya ni notaban. Un carrito utilitario improvisado que los empleados usaban para mover piezas de un lado a otro dentro de la fábrica. Era feo, era funcional, era exactamente lo que no debería haberse convertido en uno de los vehículos más importantes del siglo XX. Pero Pon vio en ese carrito algo que nadie más había visto. La misma plataforma del Volkswagen Escarabajo, ese chasis de motor trasero y tracción posterior que Ferdinand Porsche había diseñado por encargo de Adolf Hitler en 1934, convertida en una caja de transporte que aprovechaba hasta el último centímetro de espacio útil porque el motor estaba atrás y no había cofre delantero que estorbara. Pon hizo un boceto en su cuaderno ese mismo día. Una caja rectangular sobre 4 ruedas, el conductor arriba, casi encima del eje delantero, el motor atrás, invisible, trabajando en silencio debajo del piso de carga. Ese boceto es hoy una pieza de museo en Wolfsburg. Pon presentó ese boceto a la dirección de Volkswagen al regresar a los Países Bajos. Era un dibujo simple, casi infantil, una caja sobre ruedas con una cabina pequeña en la parte delantera. Nadie habría apostado que ese garabato se convertiría en uno de los vehículos más producidos de la historia. Pero el boceto tenía una lógica irrebatible. Si el motor estaba atrás, todo el espacio delantero era espacio útil. Si el conductor estaba arriba del eje delantero, la cabina era mínima y la caja era máxima. Era la aplicación más radical posible del principio de eficiencia espacial que Ferdinand Porsche había intuido en el Escarabajo, pero no había llevado hasta sus últimas consecuencias. La dirección de Volkswagen tardó en convencerse. La empresa en 1947 era todavía una operación frágil reconstruyéndose sobre las ruinas de la guerra, y la idea de fabricar un segundo modelo requería inversión que no sobraba. Pero el 1 de marzo de 1950, el primer Transporter, ese era el nombre oficial, salió de la línea de montaje en Wolfsburg. Volkswagen lo llamó Tipo 2, para diferenciarlo del Tipo 1 que era el Escarabajo. En alemán, la versión con ventanas laterales para pasajeros se llamaba Kombinationskraftwagen, vehículo combinado. De ahí vino Combi. De Combi vino, en México, la Combi, el nombre que un país entero adoptaría como propio hasta el punto de usarlo para referirse a cualquier vehículo de ese tamaño, independientemente de la marca. La Volkswagen Combi llegó a México en los primeros años de la década de los 60, cuando la planta de Volkswagen en Puebla comenzaba sus operaciones. Ese detalle importa más de lo que parece. No era un vehículo importado que llegaba en barco desde Europa y que los mexicanos compraban con divisas escasas. Se fabricaba aquí, en Puebla, con trabajadores mexicanos, con manos que conocían el clima del altiplano y el estado de las carreteras que ese vehículo iba a recorrer. Entre 1960 y 1995, la planta poblana fabricó 253.926 unidades, casi 250.000 de combis mexicanas, cada una con su destino propio. Porque la Volkswagen Combi en México no fue un solo vehículo, fue 3 vehículos distintos al mismo tiempo, dependiendo de quién la comprara. Para las familias fue el transporte de los viajes largos, el único vehículo donde cabían los papás, los 4 hijos, la abuela, el perro, las maletas y la hielera de unicel con los refrescos, y todavía sobraba espacio. El asiento trasero se quitaba con 2 movimientos, la puerta lateral corrediza se abría de un jalón, y la carretera quedaba adelante.
La combi hizo la ruta México-Acapulco en Semana Santa con más familias mexicanas que cualquier otro vehículo de su generación, cargada hasta el techo, con el motor de avioncito ronroneando a 110 km/h en el tramo de bajada hacia la costa. Para los pequeños empresarios fue la herramienta de trabajo perfecta. Las heladerías que repartían a domicilio, las panaderías que surtían colonias enteras antes del amanecer, las distribuidoras de agua, las floristerías, los talleres mecánicos con servicio a domicilio. La Volkswagen Combi fue el primer vehículo de carga de miles de negocios familiares mexicanos que no tenían capital para un camión, pero necesitaban más espacio que un automóvil. En los mercados de barrio de los años 70, la combi blanca con letrero pintado a mano en la puerta lateral era la señal de que ese negocio había dado el salto. Ya no era un puesto, era una operación con distribución. Hay hombres en México que hoy tienen 70 años y que pueden describir de memoria el interior de una Volkswagen Combi de los años 70 con una precisión que no tienen para describir el interior de su primera casa. La posición exacta de la palanca de velocidades, más alta y más hacia adelante que en cualquier otro vehículo. El olor particular de la tapicería de vinil calentada por el sol de la tarde. El sonido de la puerta lateral al cerrarse. Ese golpe metálico con un ligero eco que no se parecía al cierre de ningún otro vehículo. La sensación de que el motor estaba debajo del piso trasero, no adelante, donde los motores supuestamente debían estar. Esa familiaridad no se construye con publicidad, se construye con presencia cotidiana durante décadas, con el mismo vehículo apareciendo en los mismos momentos que más importaron. Y para la Ciudad de México fue algo más grande todavía. El 1 de abril de 1995, la empresa paraestatal Ruta 100, la que operaba los autobuses urbanos de la capital, entró en quiebra. No fue un proceso gradual, fue de un día para otro. Esta mañana, los choferes no salieron a trabajar, los autobuses no arrancaron, y millones de personas que dependían de esas rutas para llegar al trabajo amanecieron sin transporte. La ciudad entró en caos en cuestión de horas. El gobierno respondió en días con concesiones masivas a operadores privados que no tenían capital para comprar autobuses y compraron lo que podían pagar. Volkswagen Combi, microbuses, vagonetas, cualquier vehículo que cupiera 12 personas y pudiera seguir una ruta. En semanas, la Combi se convirtió en la columna vertebral del transporte público informal de la Ciudad de México. Y entonces ocurrió algo que nadie había planeado. La gente empezó a llamar combi a cualquier transporte de ese tamaño, sin importar la marca. Nissan, Dodge, Ford. Si era una van de pasajeros, era una combi. El nombre se volvió sustantivo genérico, como Kleenex o fotocopia. Ese es el nivel de penetración cultural que muy pocos vehículos alcanzan en toda su historia. Hay un dato que resume el nivel de penetración de la Volkswagen Combi en la vida cotidiana mexicana mejor que cualquier cifra de ventas. En los años 90, cuando Nissan, Dodge y Ford ya fabricaban vans de pasajeros que circulaban por las mismas rutas, los usuarios de transporte público en la Ciudad de México seguían llamándolas combis. No Nissan, no Dodge, no Ford, combi. El nombre del vehículo de Volkswagen se había convertido en el nombre genérico de una categoría entera de transporte. Eso no ocurre con los automóviles que simplemente se venden bien. Ocurre con los que se vuelven parte del paisaje mental de una generación. El motor original de la Volkswagen Combi era el mismo que el del Escarabajo, un boxer de 4 cilindros refrigerado por aire, derivado de los diseños de los años 40. 1600 centímetros cúbicos, 50 caballos de fuerza. Era simple, confiable, barato de mantener. Cualquier mecánico de barrio lo conocía de memoria. No necesitaba computadora ni equipo especial. Bastaba con un juego de llaves y una tarde libre. Pero era un motor diseñado para otro mundo, para carreteras europeas de posguerra y velocidades que en los años 90 ya no correspondían a lo que las ciudades exigían. En 1987, Volkswagen hizo una actualización importante. Cambió el motor original refrigerado por aire por uno de 1800 centímetros cúbicos refrigerado por agua, con 84 caballos de fuerza. En 1993, incorporó inyección electrónica de combustible con catalizador para cumplir las normas ambientales que México comenzaba a exigir. Eran actualizaciones razonables, pero el problema de fondo no era el motor. El problema era la geometría. La Volkswagen Combi tenía el motor en la parte trasera y el conductor sentado prácticamente encima del eje delantero. Eso significaba que en un impacto frontal no había absolutamente nada entre el conductor y el obstáculo, ninguna zona de deformación, ningún colchón de metal que absorbiera el golpe. El conductor estaba al frente y el frente era el punto de impacto directo.
En los años 50 y 60, eso era un problema teórico, porque no existían estándares de seguridad pasiva. Para los años 90, el mundo había cambiado. Europa exigía airbags, Estados Unidos exigía zonas de deformación controlada, y México comenzaba a alinearse con esas normas. Para modificar la carrocería de la Combi de manera que cumpliera esos estándares, Volkswagen habría tenido que rediseñar el vehículo desde cero, mover el motor adelante, crear una zona de absorción frontal, repensar toda la arquitectura que hacía a la Combi lo que era. El resultado ya no habría sido una Combi, habría sido una van más, compitiendo en un segmento que para los años 90 tenía rivales serios: las minivans japonesas, las vans americanas, los modelos europeos más modernos con mejor equipamiento y mejores márgenes de ganancia. Hubo ingenieros dentro de Volkswagen que propusieron soluciones intermedias: mover el motor adelante en la misma plataforma, crear una estructura de absorción frontal sin cambiar la silueta exterior, rediseñar únicamente la cabina del conductor manteniendo el área de carga intacta. Cada propuesta tenía el mismo problema: el costo de la inversión no podía recuperarse con los márgenes que generaba la Volkswagen Combi en los mercados donde todavía se vendía, principalmente México y Brasil, mercados de precio sensible donde el vehículo competía en los segmentos más bajos. Un rediseño completo costaría lo mismo que desarrollar un vehículo nuevo, y un vehículo nuevo podría apuntar a segmentos más rentables que una van de trabajo latinoamericana. En 1995, Volkswagen tomó la decisión. La razón oficial fue que la Volkswagen Combi no podía cumplir con las nuevas normas de seguridad sin una inversión en rediseño que la empresa no estaba dispuesta a hacer. Eso es cierto, pero la razón oficial no es la razón completa. La razón real es que Volkswagen en los años 90 estaba mirando hacia arriba en el mercado. El Volkswagen Golf, el Volkswagen Jetta, el Volkswagen Passat, vehículos con márgenes de ganancia más altos, clientes más jóvenes, mercados más amplios. La Combi era un vehículo de trabajo, honesto y popular, fabricado principalmente para familias y pequeños empresarios latinoamericanos que no representaban el futuro que la corporación alemana tenía en mente. Las normas de seguridad fueron el pretexto perfecto para tomar una decisión que ya estaba tomada por razones de rentabilidad. En la industria automotriz casi siempre es así. La razón oficial suena técnica, la razón real suena a estado de resultados. La producción de la Volkswagen Combi en la planta de Puebla terminó el 30 de junio de 1995. 253.926 unidades a lo largo de 25 años, y después silencio en esa línea de montaje. Brasil siguió fabricándola en la planta de Volkswagen en Anchieta, cerca de Sao Paulo, durante 18 años más. Los brasileños tenían regulaciones diferentes y una relación con ese vehículo igualmente profunda, pero el 20 de diciembre de 2013, la última Volkswagen Combi salió de la línea de montaje en Anchieta. Ese día cerró el único lugar del planeta donde todavía se fabricaba. La razón fue exactamente la misma que en México. Las normas brasileñas de seguridad exigían airbags, y la Combi, con su diseño de más de 60 años, no podía incorporarlos sin dejar de ser lo que era. Para despedirse, Volkswagen fabricó una edición especial llamada Combi Última Edición, 100 unidades en todo el mundo. De esas, 50 llegaron a México, y las 50 estaban vendidas antes de tocar tierra en el puerto de Veracruz. Hay una última ironía en la historia de la Volkswagen Combi que merece mencionarse. Cuando la planta de Puebla cerró su línea en 1995, Volkswagen organizó un pequeño acto interno de despedida para los trabajadores que habían fabricado el vehículo durante años. No hubo ceremonia pública, no hubo cobertura de prensa organizada, no hubo discurso del director general. La empresa trató el cierre como lo que era para ella, el fin de una línea de producción que ya no era rentable. Los trabajadores que estuvieron ese día recuerdan que el último vehículo salió de la línea un viernes por la tarde, igual que cualquier otro viernes, y que el lunes siguiente esa parte de la planta empezó a prepararse para otros modelos, sin ceremonia, sin nostalgia corporativa. La nostalgia se la dejaron a los dueños de las combis. Hoy la Volkswagen Combi sigue circulando en las calles de México, no de fábrica, sino en manos de quienes decidieron quedársela, restaurarla, mantenerla viva. Hay clubes de entusiastas en todo el país, encuentros anuales en Puebla y en la Ciudad de México, restauraciones que cuestan más que el valor original del vehículo porque el amor no entiende de depreciación. Y Volkswagen, la misma empresa que tomó la decisión de no modernizarla, lanzó en años recientes un vehículo eléctrico llamado ID. Buzz, básicamente una combi con batería, pantallas y el mismo perfil inconfundible. Un homenaje caro y sofisticado a lo que no quisieron salvar cuando todavía era posible salvarlo. Hay un señor en Iztapalapa que tiene una Volkswagen Combi de 1982 que no ha vendido en 43 años. La ha pintado 3 veces, le ha cambiado el motor 2 veces, le ha puesto asientos nuevos una vez. Sus hijos nacieron
en el año en que la compró. Sus nietos ya la conocen como la combi del abuelo. Cuando le preguntan por qué no se deshace de ella, dice que no es un carro, que es parte de la familia. No es una historia excepcional, es una historia que se repite en miles de garajes de México con distintos nombres y distintas colonias. Eso es lo que Volkswagen cerró en 1995, cuando apagó la línea de Puebla sin ceremonia un viernes por la tarde. En 2026, el ID. Buzz de Volkswagen, ese sucesor eléctrico con la silueta nostálgica de la combi, se vende en México por precios que ningún pequeño empresario de barrio podría pagar, ningún repartidor de pan, ningún operador de ruta popular. El vehículo que nació para ser accesible, regresó como objeto de aspiración para quienes no lo necesitan para trabajar, sino para recordar. Volkswagen convirtió la nostalgia en producto premium. No hay nada ilegal en eso. Pero hay algo que decir sobre una corporación que no quiso invertir en salvar lo que tenía, porque los márgenes no lo justificaban, y que décadas después invierte fortunas en recrearlo, porque descubrió que la nostalgia también tiene márgenes. El mercado a veces le cobra a las marcas lo que les quitaron a los clientes. Volkswagen no invirtió en modernizar la combi porque sus márgenes no justificaban el esfuerzo. 2 décadas después, gasta fortunas en recrearla porque el mercado nunca dejó de quererla. Hay algo que decir sobre eso. Hay algo que decir sobre un vehículo que un país entero adoptó tan profundamente, que le puso nombre propio, que usó para llevar a los hijos al colegio y a los abuelos al médico y al negocio familiar a crecer, y que cuando desapareció dejó en el vocabulario cotidiano una palabra que sobrevivió al vehículo. La palabra combi todavía existe en México, aunque el vehículo original ya no se fabrique. El sonido de ese motor de avioncito sigue vivo en la memoria de millones de personas que lo escucharon cada mañana durante décadas. Eso no se fabrica, eso se gana entrega por entrega, kilómetro por kilómetro. Y una vez que se gana, no desaparece aunque cierren la línea de montaje. La Volkswagen Combi dejó de fabricarse en México en 1995. En 2026, 31 años después, todavía hay personas que cuando ven pasar una van de pasajeros por la calle, dicen que viene la combi. Ese es el único tipo de inmortalidad que importa.